Bienvenidos. Estamos en una nueva edición del Sofá Inmobiliario del IE Real Estate Club y hoy tenemos la suerte de tener con nosotros a Ismael Clemente, CEO de Merlin Properties y bueno, asiduo colaborador y muy soporte del club desde nuestros inicios. Bienvenido, Ismael. Muchísimas gracias, Gemma. La verdad es que sí, comentaba antes que tenéis un montón de mérito de haber mantenido la llama viva del club inmobiliario desde aquella cena en De María donde yo os conocí y seguís siendo activos, es increíble, seguís reuniendo, seguís debatiendo. Me parece mantener ese nivel de involucración por parte de todos los miembros no es fácil en un país donde tampoco hay tanta sociedad civil ni a la gente le gusta comprometerse a largo plazo con iniciativas que no en principio pues solo sean de debate. Totalmente, y de eso hace ya 9 años, o por ahí yo creo, o sea, sí, una larga trayectoria. Yo soy Gemma Alfaro, soy vicepresidenta del club y fui alumna de Ismael en el IE hace también ya bastantes años. Ismael, lo primero de todo, ¿qué nos contarías de quién es Ismael en 1 o 2 minutos? Pues en menos todavía, pues Ismael es un tío de provincias, emigrante a Madrid, que tuvo la suerte de desarrollarse académicamente por el lado bueno, digamos, y poder mejorar mucho en cuanto a conocimiento, y eso a su vez tuvo un efecto pues un poco en la trayectoria, en el ascensor social que llama la gente, ¿no? Pues los jesuitas, que fueron quienes me formaron, me encontraron en la planta -4 y me soltaron en la +4, ¿no? Nunca me han pedido nada a cambio y les estoy tremendamente agradecido. En el inmobiliario entré por casualidad, pero me gusta más que comer con los dedos. Luego hablaremos del tema de la formación, que sí que creemos que es bastante importante, ¿no? Y esas actitudes personales. ¿Y cuál es el mejor consejo que te han dado? Pueden ser los jesuitas o puede haber sido posteriormente, personal o profesional. Hombre, los jesuitas me dieron uno muy bueno, que es, yo quería ser piloto de caza y me dijeron, mira, déjate de chorradas y vete para Madrid a ICADE, que te va a ir mejor. O sea, ese padre Mateo, le estaré agradecido, que Dios le tenga en su gloria, le estaré agradecido siempre. Bueno, mi padre también me decía, por ejemplo, que la decisión más importante que se toma en la vida y la que refleja realmente la inteligencia de alguien que se cree inteligente es la elección de la pareja de tu vida, ¿no? Era una visión un poco machista de la realidad, porque luego he aprendido con el tiempo que en realidad tú no eliges nada, te eligen a ti, con lo cual como mucho lo único que puedes hacer es intentar ser digno de alguien bueno que te elija, ¿no? Entonces pues eso es a lo máximo que puedes aspirar en la vida. Pero bueno, y muchas veces tiene un elemento tan importante de cabeza como de corazón, porque es un proyecto para siempre, ¿no? Al ser un proyecto para siempre tienes que estar preparado para todo tipo de avatares, los buenos y los malos, porque hay muchísimas veces en las que no queda más que hacer de tripas corazón, saber pedir perdón y saber perdonar, ¿no? Totalmente, quien tengas al lado te suma o te resta definitivamente. Un montón. Y en todas estas decisiones, ¿cuál crees que es la más acertada que has tomado y cuál cambiarías si pudieras? Yo creo que quizá la decisión de la que yo estoy más contento, más orgulloso en mi vida, fue la que se me planteó durante el peor periodo de la pasada recesión, ¿no? Cuando pues me vi confrontado con la necesidad de hacer unos cambios en mi equipo que básicamente suponían hacer un montón de despidos, hacer sangre en mi equipo en un momento en el que a mí me parecía completamente injusto, porque teníamos un cost-income ratio muy bueno y estábamos ganando dinero a puertas. Entonces pues no entendía muy bien por qué me pedían que hiciera esos cambios, y después de darle muchas vueltas y tal, al final tampoco creas que fue una cosa súper racional. Un buen día dije, toma por culo, me fui, y me fui yo. Y lo curioso es que luego pues el equipo también se fue, y entonces al final nos fuimos todos juntos, tuvimos que reinventarnos desde cero, y bueno, pues las cosas del destino, tuvimos la suerte de montar una pequeña gestora que luego se transformó en Merlin años después, y bueno, pues hasta aquí, muy contento de eso. Totalmente gran decisión. Y durante toda esta etapa, ¿qué proyecto que no hayáis hecho vosotros, o qué transacción te hubiera gustado poder hacer?
muchas, a lo largo de una vida hay muchas operaciones que preparas y luego nunca se llegan a realizar, ¿no? Pues mira, sin ir más lejos, aunque hubiera tenido probablemente influencia en la no creación de Merlin, allá por el mes de enero-febrero del 13 trabajábamos para un fondo canadiense en la adquisición a descuento de deuda de Colonial, porque pensábamos que tenía un valor equity que rozaba el cero. Podía ser un poquito menos de cero o un poquito más de cero, y entonces nuestra intención era comprar toda la deuda senior posible de la compañía para llamar a un scheme of arrangement en Reino Unido y mediante capitalización de la deuda tomar el control de la compañía. El plan B era que si aparecía alguien que pensase que el equity valía positivo, lo que iba a hacer era refinanciar la deuda con nueva deuda bancaria y nos iba a pagar a par. Pero como estábamos comprando a descuento, tampoco era una mala cosa. Al final no salió el plan A, salió el plan B, ¿no? Entonces nos quedamos sin poder tomar control de Colonial y yo me quedé sin trabajar de nuevo después de tantos años juntos en Filo con mi amigo y maestro Pere Viñolas, pero bueno, a cambio pues los canadienses ganaron una pasta espectacular, se fueron súper contentos de vuelta para Toronto y unos años después, o un poco después, tampoco fue un año después, surgió la posibilidad de montar Merlin, que si hubiéramos entrado en Colonial nunca hubiéramos montado Merlin. Bueno, hay veces que las cosas no suceden y al final sí. es lo que conviene. Y antes comentábamos, ¿no? Antes de empezar en el sofá, tú que tienes el pulso tan cogido a distintas partes del sector, ¿cuál crees que va a ser la tendencia que va a dominar el sector en los próximos meses o el próximo año? Incertidumbre, porque al final el sector inmobiliario, bueno, hay una parte de sector secundario, que es la promoción residencial, y en el caso de los operadores de activos terciarios, cuando promueves, o sea, cuando estás transformando suelo o estás transformando un edificio obsoleto en un edificio apto para alquilar y operar posteriormente, pues en esa parte eres secundario. Pero la mayor parte de tu tiempo eres terciario, eres sector servicios. Tú lo que estás es dando un servicio a la economía consistente en darle metros para que haga su actividad. Mucha gente se plantea y, oye, ¿por qué? ¿Por qué las empresas no tienen sus propios inmuebles? Porque los ROEs son completamente diferentes. El retorno de capital de una actividad empresarial es altísimo y en cambio el del inmobiliario es bajísimo, muy predecible pero bajísimo. Por eso lo que se produce es una especialización y en el inmobiliario quien invierte viejecitas, fondos de pensiones, aseguradoras y tal, mientras que en la actividad empresarial invierte el empresario que es menos averso al riesgo y que está dispuesto a asumir mayores riesgos a cambio de mayores retornos, ¿no? Entonces esa es la razón cuando se lo explico a mi madre de por qué si yo me gano la vida con esto, ¿por qué no todas las empresas tienen su propio edificio, sus propias naves, sus propios edificios de oficinas, sus propios centros comerciales? Mi madre en su mente, pues Inditex debería tener sus propios centros comerciales para vender sus cosas y los tíos que hacen logística, DHL, deberían tener sus propias naves. Y, bueno, pues eso lo explico normalmente así. Entonces, como somos un sector terciario, dependemos de forma fundamental de la evolución de la economía. Entonces, si la economía se vuelve incierta, que es una fase en la que estamos un poco entrando ahora, es decir, como comentábamos antes, cómo había empezado el curso ahora en septiembre, pues está todo perfecto. O sea, si haces una foto fija, el consumo en centros comerciales, las ventas por metro cuadrado están que se salen, en oficinas lo tenemos bien, estamos en un nivel de ocupación bastante alto y pues un mercado, no te diría óptimo, pero tampoco blando, o sea, está razonable, o sea, hay visitas, hay alquileres, se está funcionando razonablemente bien. En logística hay un poquito menos de exuberancia de la que había antes, pero continúa bastante fuerte la demanda, se está funcionando bien. Pero con mentalidad de economista y observando, sabemos que la gravedad va a acabar haciendo su función. Es decir, que todavía la economía no ha absorbido completamente el efecto de la subida sostenida de tipos que han hecho de manera concertada los bancos centrales, y cuando esa subida concertada de tipos empiece a causar su efecto en la economía, pues creemos que va a haber como mínimo un ablandamiento de la actividad económica, si no una recesión abierta, ¿no? Me acuerdo del año pasado en una entrevista en no sé qué que dije que este año, en el 23, ya probablemente algunos de nuestros partners comerciales europeos, como por ejemplo Alemania, entrarían en recesión, y la gente me miraba como diciendo, ¿pero qué ha dicho este tío? Y tal. Y mira, al final pues Alemania está en recesión, técnicamente incluso, y bueno, y muchos otros países, pues Reino Unido también las está pasando canutas, Estados Unidos ya está más bien, quizá
bueno, más bien saliendo o en un momento intermedio, porque todavía está por ver cómo acaba de aterrizar la economía americana y si va a ser necesario o no más esfuerzo de la Fed para controlar la inflación, ¿no? Ahora parece que la tienen controlada, pero no estoy completamente seguro de que no vaya a haber efectos de segunda ronda. Entonces, cuando todo eso empiece a transpirar a la economía, pues habrá un ablandamiento como mínimo de la actividad económica, si no una recesión abierta, y cuando eso ocurre, a tus clientes les va peor, y si a tus clientes les va peor, a ti te va peor, eso es evidente. Pero no solo a nosotros y a los despachos de abogados y a los bancos de inversión y a las consultoras y a Endesa que vende menos electricidad, ¿no? O sea, eso es siempre así. O sea, que nos caerá a todos. Bueno, yo creo que hay que saber que la economía está sujeta a ciclos y que lo que tienes que hacer es gestionar en cada momento en función del punto de ciclo en el que te encuentras sin tragedias. O sea, que una recesión, joder, llevamos unas cuantas. Es decir, que en España además estamos bastante acostumbrados. O sea, que yo cuando salí de la carrera, mi universidad, que normalmente no fallaba nunca, se colocaba el 100%. Yo creo que en mi promoción y la siguiente hubo algunos compañeros, no muchos, pero hubo algunos compañeros que se quedaron sin currar en primera ronda, no encontraron trabajo al salir en junio y no tenían oferta para empezar en septiembre o para empezar en agosto, para empezar en julio. Algunos se quedó y se tuvo que poner a dar clases particulares o hacer cosas hasta que por fin consiguió meterse en la rueda del mercado de trabajo. O sea que recesiones ya hemos vivido algunas, la 92-96, todavía la vivimos jóvenes, pero bueno, luego tuvimos el pinchazo de la burbuja.com en el 2001, que bueno, pues sobre todo en el mercado inmobiliario tuvo sus efectos, en algunos casos devastadores. Luego tuvimos la exuberancia irracional de los mercados hasta el 2007 y luego la madre de todas las recesiones, que fue la 2008-2014, que los americanos llaman 2007-2010. Yo me río porque, claro, ellos son una economía mucho más rápida en corregir sus errores, pero aquí en España la 2008-2014, que fue brutal. Esa sí que fue brutal, porque es que todas las mañanas encendías el ordenador para comerte un sapo. Siempre eran 2 mails de algún amigo que se había quedado sin curro, que te pedía que le echaras una mano, una situación de insolvencia, un préstamo vencido, no sé, era siempre algún tipo de problema de alguien que te pedía ayuda. A nosotros nos fue relativamente bien porque tuvimos la inmensa suerte de recomendar al banco deshacer posiciones en 2006, en el plan de negocio de 2006, pero para la mayoría de la gente esos años fueron durísimos. Totalmente, lo recuerdo. Y justo yo creo que cuando tienes que afrontar estas situaciones complicadas, ¿no? Entra de nuevo la formación que tenga cada uno y al mismo tiempo también las actitudes personales, que como tú dices, a ti te vino muy bien, como te las formaron los jesuitas, pero luego hay una formación más específica en la que tú has colaborado mucho, ¿no? Que es la formación del sector inmobiliario o la formación previa. ¿Qué importancia crees que tiene para trabajar en el sector y para desenvolverte después? Y yo creo que sobre todo en momentos en los que el mercado laboral está más agitado o más complicado, el tener este tipo de programas o de formaciones muy específicas. La formación para mí yo creo que lo es todo. Obviamente la formación de alta calidad presupone que hay un talento persistente, es decir, normalmente un tío que se enfrenta a un programa exigente es un tío que piensa que lo va a superar, o sea, no va a ir ahí a perder el tiempo y el dinero, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas veces la formación de alta calidad ya presupone que el tío que la hace pues le funciona muy bien la cabeza. Pero yo creo que la formación lo es todo porque en situaciones de absoluta incertidumbre la formación es como el entrenamiento militar. O sea, te llega la pandemia y entonces te llega la pandemia y la gente te mira buscando soluciones. Yo vivía en una angustia permanente porque sabía que todo el mundo, mis compañeros más jóvenes o menos jóvenes, me miraban como diciendo, haz magia, haz algo, ¿no? ¿Y qué coño haces? Por las noches te duermes con la angustia de pensar, yo no soy epidemiólogo, no sé cuánto va a durar esto, no tengo ni idea de la gravedad, no sé cuánta gente va a morir, no sé qué grado de daño va a causar en la economía, no sé cuánto tiempo vamos a estar encerrados, no sé nada de todo esto. Entonces, claro, gestionar en una situación como esa es muy complicado. ¿A qué recurres? Al entrenamiento que has recibido como militar, que es la formación. Entonces dice, bueno, aquí lo primero, venga,
control de gastos. Los gastos generales de la compañía, que en una compañía inmobiliaria bien gestionada son siempre muy bajos, y sobre todo control de CAPEX. Segundo, disponerle de todas las líneas disponibles, sentarnos encima de un colchón de liquidez. En nuestro caso, pues tiramos todas las líneas disponibles, aumentamos nuestro endeudamiento, pero nos sentamos encima de 1.500 kilos de liquidez por lo que pueda pasar, ¿sabes? O sea, por lo mejor tener la pasta en el banco que tenerla que pedir en el momento dentro de 2 años, que a lo mejor ya el banco no está para dártela o no te la quiere dar en ese momento. Entonces, pues disponer de líneas, repriorizar completamente todos los programas de CAPEX, hablar con la gente, explicarle que las cosas vienen curvas. Segundo, tomar decisiones respecto de la masa laboral. ¿Qué hago? ¿Presencial o remoto? Pues en nuestro caso, después de 2 meses en remoto, decidimos 100% presencial. Entonces todo el mundo volvió a la oficina y para eso, claro, nos tuvimos que dotar de una capacidad analítica. Entonces hacíamos análisis 2 veces por semana de COVID. Al principio a la gente le molestaba un montón tener que hacer análisis de forma, digamos, cuasi obligatoria, pero luego le cogió el gusto y el día del análisis era el día que aprovechaba para visitar a sus padres, por ejemplo. Entonces, hacíamos análisis 2 veces por semana, todos los positivos se aislaban, los contactos directos se aislaban también, se establecía un protocolo y cuando ya después de un tiempo que decía el médico se hacían 2 test consecutivos y si en los 2 daba negativo ya podía volver otra vez a la oficina. O el que ya se recuperaba, pues el mismo protocolo. Bueno, pues ese tipo de cosas, esas son improvisaciones, pero previamente todo lo que has hecho con tu empresa es fruto de una formación económica. Dices que es importante preservar caja, repriorizar el CAPEX, disponer de las líneas, condumiar toda la caja que tengo en bancos, entrar en un periodo de austeridad en gastos generales, renunciar a los bonuses, porque va a ser un año de incertidumbre para todos y obviamente el retorno para los accionistas va a ser peor. Y luego ya después, esto es como en el toreo, ¿no? Si primero paras al toro, ¿no? Después templas, como dicen los toreros buenos, ¿no? Primero paras, luego templas y luego ya empiezas a mandar y ya te empiezas a gustar. Entonces, pues cuando ya te empiezas a mandar, dices, bueno, ¿y qué más vamos a hacer? Pues un programa de ayuda a los inquilinos, ¿no? En los inquilinos de retail no podemos exigirles una renta cuando el local donde la obtienen el gobierno les ha obligado a cerrarlo. Porque claro, el inquilino, ¿de qué te paga la renta? De las ventas que hace en el local. O sea, el inquilino de oficina no, porque la oficina es su sede de dirección y las empresas hay que dirigirlas con independencia del ciclo económico, de si las cosas vienen bien o mal. Pero el inquilino de retail no. El inquilino de retail es que si no está vendiendo, malamente te puede pagar la renta. Entonces, pues tomamos directamente la decisión, una decisión en cierto modo de orden moral, oye, pues a estos tíos no les vamos a exigir renta. No es que se la vayamos a retrasar, es que se la vamos a perdonar. Nos costó 70 kilos el primer año, 41 el segundo, no sé cómo los accionistas no nos despidieron, pero a cambio, pues hoy en día tenemos mucha mejor ocupación en centros de la que teníamos antes de COVID. Y se ha generado una corriente de confianza con los inquilinos de la que todavía hoy en día no nos beneficiamos. Todos los programas posteriores que hubo de cierre de tiendas por parte de los principales retailers del mundo, a nosotros nos dejaron en paz. O sea que, bueno, pues hay cosas que ya, esas ya son un poco ya de adornarse, pero si no hay una confianza en ti mismo y en lo que las decisiones que estás tomando para tu empresa, fruto de tu formación de forma previa, no tienes luego la tranquilidad ni la presencia de ánimo para poder empezar a tener imaginación. La imaginación es solamente cuando estás tranquilo. Si estás intranquilo, no hay imaginación que valga. Totalmente. Ya has comentado al principio, ¿no?, de explicar la importancia de la formación y de esta actitud, la palabra talento. ¿Qué es para ti el talento? Pues es un compendio, o sea, el talento para mí es la capacidad de enfrentarse a problemas más o menos complejos de índole práctica y resolverlos. Y es una mezcla de actitud y de aptitud, es decir, es inteligencia y empatía y capacidad de relación social. Eso para mí es el talento. Y puestos a elegir, yo siempre digo, cuando hacemos selecciones, siempre digo que dame a un tío con una potente inteligencia abstracta o bruta, que es un poquito seta y que no tiene muchas capacidades de relación, porque es más fácil
enseñar a un tío un poquito metido en sí mismo a salir de sí mismo y a relacionarse con sus compañeros, que a un tío súper extrovertido, brillante y empático, hacerlo inteligente si no lo es de forma previa, porque esa te la da Dios. Es decir, que bueno, se trabaja, la inteligencia también se trabaja, ¿no? A base de ejercicio mental, de autoexigencia, una carrera difícil, ejercita la inteligencia. Las carreras, sobre todo de ciencias, pues ejercitan mucho la inteligencia. Las de letras a lo mejor más la memoria, y todo son facetas que es importante trabajar. Pero a mí me gusta más, y de hecho históricamente siempre, cuando trabajaba en un banco de inversión, siempre me nutría de lo que llamaban los tíos de M&A los frikis. Entonces los de M&A cogían, hacían como esos son todos como gente muy pija y tal, hacían un proceso de selección y me descartaban a 4 o 5 tíos por frikis. Yo decía, estos son los míos. Entonces me traía a los frikis, hablaba con ellos y yo decía, este tío es un puto fenómeno. Este tío, lo que le pasa es que los de M&A no distinguen un percherón de un pura sangre árabe, pero este tío es un puto fenómeno. Entonces cogía a ese tío y me lo metía debajo de mi ala y pues lo viajaba, lo llevaba para allá, para acá, le metía un poquito de vidilla, si no bebía le enseñaba a beber vino, del bueno, no del malo, claro. A muchos los he pervertido, han acabado fumando hasta puros. Entonces, pues sacas de su encasillamiento a una persona con cierta o con una mayor facilidad de lo que a una persona que es un relaciones públicas de discoteca le conviertes en un tío inteligente, que eso es muy difícil. Sí, vamos, totalmente de acuerdo. ¿Y dónde nos ha quedado claro, o me ha quedado claro, que el inmobiliario no te puede gustar más? Pero si no hubieras estado en el sector inmobiliario, ¿dónde te podríamos haber visto? Pues después de haber hecho tus estudios económicos, incluso previamente, no lo sé. Yo quería ser médico, porque era lo máximo que yo había visto en mi pueblo. O sea, cuando en mi pueblo, para mí, mi héroe era Mariano, el médico, que tenía unas gafas de sol de estas de espejo, de estas de marca Carrera, el tío más pijo de allí del pueblo. Claro, en mi pueblo ser pijo era muy fácil. Y tenía una BMW de estas con los cilindros por los lados, Sevilla X. Y entonces la placa de atrás, como era cuadrada, se leía Sex. Era un puto fenómeno. Entonces, Mariano, yo era un crío de pantalones cortos, pero a mí me tenía por su ahijado. Entonces me llevaba a las ferias de los pueblos al lado del mío, íbamos con la BMW, que se me quemaban las chanclas, con el calor de los tubos de escape, y este era mi puto héroe. Entonces, ¿yo qué quería ser? Como Mariano, médico. Entonces, desde chico me encantaba la biología, la química, la física en menor medida, pero me encantaba la medicina, y me leía cosas que él me daba tratados de cosas de medicina y no sé qué y tal cual, y estaba súper al día de un montón de historias. Y bueno, pues eso es lo que yo quería ser. Pero lo que pasa es que, bueno, pues que me fui al colegio, y ya en el colegio empecé a ver que había otros mundos, ¿no? Había otras cosas que se podían hacer. Entonces, ya en esa edad me entró un poco la rebeldía típica de la adolescencia y pensé, ¿qué coño? Militar, joder. Yo lo que quiero ser piloto de caza, servir a España y despegar de esto de Torrejón y plantarme en Barcelona en 15 minutos, ahí con mi F-18. En aquella época lo que había así más moderno era el F1, que era un monomotor, que era una fábrica de hacer viudas, pero bueno, y ya, pues esto. Entonces me empezaba a leer revistas, identificaba siluetas de aviones en vuelo. Luego me sirvió muchísimo en la mili, porque me convertí en un maestro de reconocimiento de medios OTAN y Pacto de Varsovia, y hasta los sargentos profesionales, los tenientes profesionales flipaban conmigo, me encantaba aquello. Entonces, pues, eso quería. Pero entonces me agarró un cura de allí del colegio y me dijo, mira, como yo veo que un poco gilipollas, que no te enteras ni del puto nodo. Una mañana me dice, estate a las 7, hora y media antes de que se enciendan las luces y suene la música, estate vestido de calle, que nos vamos a Madrid. Me montó en un Furacrono que tenía, y con el Furacrono nos vinimos a Madrid a todo lo que daba, pero claro, aquello tenía 72 caballos, una cosa así, tampoco es que diese mucho. Nos vinimos para Madrid y el tío me llevó a Alcalá, y quedamos en una cafetería con un capitán del Ejército del Aire que me contó cómo era aquello por dentro. O sea, la movilidad geográfica, la dependencia o no de que te otorgaran vivienda militar, el sacrificio para tu familia, los malos sueldos,
el desprecio social que en aquel momento ya empezaba, que luego se ha exacerbado por los militares, ¿no? No son gente respetada socialmente cuando son la base de nuestra sociedad. Bueno, pues el hombre, me volví para atrás, me acuerdo que lloraba como una magdalena cuando volví para atrás, pues claro, yo era un crío, y lloraba como una magdalena, y al llegar al cole el cura aprovechó el momento y me dice, mira, no le des más vuelta. A ti te ha llamado Dios para hacer otras cosas, déjate de esto de militar ni leche. Tú te vas a ir a Madrid, a una universidad que tenemos nosotros allí, que es cojonuda, a la que además va a ir tu amigo Miguel Ollero. Y entonces dije, qué cabrón, Miguel, se ha organizado esto y no me ha dicho nada. Me fui a verle, digo, ¿qué pasa? Oye, ¿tú a qué universidad te vas a Madrid? Y me dice, pues me voy a ir a una universidad muy buena, que tal, no sé cuánto, y fíjate, voy a hacer un doble grado, no sé cuánto. Y yo, joder, que parece bastante aburrido. Y me dice el tío, lo que te pasa es que no tienes huevos de hacer esto. Y digo, ¿cómo que no? Me voy a Madrid y te mojo la oreja, cabrón. Seguro que, vamos, o sea, me voy y tal. Y así acabé. O sea que muchas cosas en la vida son fruto de la absoluta casualidad, pero si no hubiera sido inmobiliario, hubiera sido probablemente militar. De hecho, cuando hice la mili, todavía en un último ataque de locura intenté reengancharme. Sí, o sea, me quise quedar. Hice la mili de alférez, de milicia universitaria, y me quise quedar, y recuerdo que, como siempre, Dios te pone en el camino a gente que son auténticos ángeles de la guarda, y mi capitán, que hoy en día es general, se sacó la pistola, la puso encima de la mesa y me dijo, o cierras la puerta por fuera o te abro el tercer agujero, el de la sabiduría, gilipollas, con el expediente que tú tienes y no sé qué, te vas a quedar aquí a hacer el tonto y a llevar carros de combate, vete a tomar por culo, fuera, desaparece de aquí de mi vista. El tío me echó del despacho, y allí salí, y allí se acabó mi intento de reenganche. Bueno, pues parece que te hizo un gran favor a ti y al sector inmobiliario. Pasamos a las preguntas de los socios, que esta vez hemos tenido una auténtica avalancha y ha sido muy complicado hacer selección. La primera de todas, de Pablo, de 41 grados, nos comenta respecto a un tema que tú has salido hablando muchas veces, que es el sector oficinas, la ocupación y, bueno, un poco el debate que hay con el teletrabajo. Nos dice que este verano ha vuelto a visitar las oficinas de una prestigiosa revista en el edificio One World de Nueva York. Lo había hecho en el 2017 y le ha chocado mucho el contraste que ha visto de movimiento de personas, ¿no? A pesar de haber reducido superficie, esta plantilla, que tiene 200 empleados, el día que él hizo la visita solamente había cinco personas, y que lo mismo le había ocurrido en oficinas en Boston. ¿Cómo ves tú el panorama de las oficinas en España? Y no solo por el teletrabajo de los empleados, digamos, locales, sino también por la mayor internacionalización que hay de las empresas, incorporación de talento de fuera y determinadas tendencias que pueden afectar a esa desocupación de las oficinas. Bueno, yo creo que en el mundo de las oficinas nos esperan un montón de años por delante de remar a contracorriente, muy parecidos a los 7 que nos hemos pegado entre el 17 y el 23 en materia de centros comerciales, ¿no? Con aquello del Retail Armageddon, que todos los centros comerciales iban a cerrar, que te lo digo que yo lo he visto, que en Estados Unidos fui a un centro comercial que estaba cerrado, la página esa de deadmalls.com, que llevaba la cuenta de todos los centros comerciales que cerraban y tal y cual. Me acuerdo que en aquella época lo que decíamos es, ojo con extrapolar las realidades, que las realidades no se extrapolan así de forma tan directa. Desgraciadamente España extrapola pocas veces la buena, pero también tenemos un poquito más de estanqueidad para las malas, ¿no? Y yo decía, a ver, en Estados Unidos hay 2.800 metros cuadrados por cada 1.000 habitantes y en España 330. Pues oye, es que es como comparar comer con ver comer. No parecen lo mismo, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, no seamos tan rápidos en extrapolar esa realidad, porque en España funcionará de forma un poco diferente. Habrá algunos centros que cierren, habrá algunos que no sean capaces de soportar la omnicanalidad y el tener que adaptarse a un mundo donde el cliente decide si comprar online o offline, etcétera, pero no van a ser ni mucho menos la mayoría, y los que sobrevivan probablemente sobrevivirán más fuertes, ¿no? Y lo que realmente es enemigo de un centro comercial es la falta de actividad económica, es decir, la caída del PIB, que la gente no tenga renta disponible para gastar, pero no necesariamente el comercio online. Han pasado los años, el comercio online ya se ha ablandado, ya no crece a doble dígito, ya crece de dígito simple, los centros
comerciales han mejorado sensiblemente e incluso vuelven a ser ahora ya investable para el mercado, de momento family offices y algunos inversores más especializados, y en algún momento lo volverá a ser invertible para el mercado institucional. Con las oficinas pasa un poco lo mismo. La gente está extrapolando la realidad de Estados Unidos y no es necesariamente extrapolable. Primero porque en Estados Unidos hay dos Estados Unidos, ¿no? Está costa oeste, fundamentalmente San Francisco, Denver, Seattle, que están teniendo un problema brutal con desocupaciones del 30% y es tremendo, y entonces claro, la gente se asusta cuando ve eso. Pero claro, hay que rascar un poco más, ¿no? ¿Qué ha pasado en San Francisco? Bueno, es que tenemos un 72% del mercado concentrado en el sector tecnológico, y el sector tecnológico ha echado de media el 30% de sus plantillas. Entonces 7 por 3, 21, ya tienes 21 puntos de desocupación ahí. Entonces, joder, es que eso hay que entenderlo. Eso es como decir que el light industrial asociado a la industria del automóvil pues va muy mal en Estados Unidos, porque en Detroit, claro, es que Detroit han cerrado las fábricas. Entonces, si han cerrado las fábricas, pues el light industrial, ¿para qué lo vas a alquilar? Si nadie necesita ahora ya estar cerca de una factoría de automóviles, ¿no? Pues lo mismo pasa un poco con las oficinas. En segundo lugar, en Estados Unidos las distancias de commuting son brutales. En San Francisco se produjo un fenómeno durante el periodo de ilusión en materia tecnológica, se produjo un fenómeno de gentrificación con un disparo de los precios del residencial, y en San Francisco downtown no podía vivir nadie, la gente vivía a tomar por saco. Entonces, pues una persona que tiene 2 horas de commuting, pues obviamente siempre va a tener una menor propensión a volver a la oficina que uno que vive más cerca o que tiene una red de transporte público importante, que es algo que en Estados Unidos es prácticamente inexistente, ¿no? En tercer lugar está cómo lo ve la empresa, qué piensa el director financiero. En España, los 9 metros cuadrados de media que ocupa un empleado suponen un coste anual medio en torno al 4% del coste salarial del empleado. Dicho de otro modo, si tú tienes una plantilla de 100 empleados, quitas a 4 y estás pagando el espacio para siempre de los otros 96. Y 4 siempre se pueden quitar. Entonces, el inmobiliario en España no es un elemento importante en la ecuación. En San Francisco o en Nueva York, en los años duros, pues es que el coste del real estate ocupado por el empleado dividido por el salario total fijo más variable, siendo los salarios mucho más altos que en España, pero podía ser fácilmente el 20%. Sí, y en Manhattan, downtown, en bancos de inversión y tal, que encima estamos en densificaciones de 20 metros cuadrados por empleado, pues son unas oficinas como muy chulas y tal, y consultoras y grandes despachos de abogados, pues a lo mejor estamos en 20-25 metros cuadrados por empleado. Entonces, los costes de ese real estate dividido por el salario medio del empleado, pues porque no todos son socios, pues obviamente ya hacen que el director financiero diga, hombre, si consigo que este tío curre desde casa y me ahorro este espacio, pues es un ahorro importante. Dicho lo cual, casi todos los que optaron por esa fórmula y dijeron, oye, pues me voy a ahorrar algo de coste de real estate y voy a mandar a los empleados a casa, hoy en día creo que está sobradamente demostrado, y todo el mundo lo está leyendo ya en prensa, que están bastante arrepentidos. Es decir, la situación en Estados Unidos en materia de teletrabajo creo que se asemeja a ese dicho español de que una vez que has sacado la pasta dentífrica del tubo, luego volverla a meter dentro es complicado. Y en Estados Unidos, después de todo, tienen un tubo de estos modernos que son de plástico. Entonces, bueno, a eso, haciendo un poco el vacío, igual consigues meter la pasta para atrás. Pero en Europa tenemos tubos de los antiguos, de metálicos rígidos, con lo cual necesitas una espátula y una jeringa para ir metiendo la pasta, y muy de a poquitos. Es complicado a un tío al que le has creado la expectativa de trabajar en su casa y tal y cual, y que obviamente pues la pereza está omnipresente en nuestras vidas, ¿no? Entonces, pues una vez que has estimulado la pereza a una persona, volverle a apelar a su responsabilidad y a la productividad y tal, no es tan sencillo. Y luego hay un último elemento que es determinante, que es cuál es el equilibrio del mercado de trabajo. En la carrera tú estudias la curva de oferta y la curva de demanda de trabajo, ¿no? En Europa la tenemos profundamente desplazada hacia un lado porque hay una rigidez que es los subsidios, ¿no? Hay una parte de la curva que está inservible porque por debajo de lo que te dan por respirar, pues nadie quiere trabajar, como es lógico. Y es más, normalmente quieren trabajar por un múltiplo de lo que te pagarían por respirar, porque entonces, obviamente, no tiene mucho incentivo el trabajar por un 10% más de lo que te pagan solamente por respirar. Sobre todo habiendo luego un mercado informal en el que con cualquier chapucilla y tal puedes complementar tus ingresos. Entonces,
Bueno, en Estados Unidos tenemos un equilibrio perfecto entre oferta y demanda y hay apenas un 3% de paro. Entonces, el empleado todavía en Estados Unidos tiene mucho que decir. Entonces, si el empleado no quiere volver, el empleador está jodido de despedirlo porque no es tan sencillo encontrar otro. Pero es que aquí tenemos un 13% paro. Y en Francia y en Alemania tampoco están precisamente en pleno empleo. Entonces, pues por eso las cosas han sido diferentes aquí, ¿no? La tasa de adopción en España es bajísima. Nosotros que medimos la presencia física en oficinas, la medimos por tornos, ¿no? Para saber cuánta gente físicamente está en los edificios. Pues la mayor parte de la gente no sabe que antes del COVID y de la irrupción del trabajo híbrido y tal, pues en un edificio ocupado al 100%, normalmente hay un 70% de presencia física, porque siempre hay gente pues que está de vacaciones, está de baja, está viajando, está en una reunión fuera, está lo que sea. Entonces, más o menos en torno a un 70%. Pues en Madrid estamos ya en un 64-65% de presencialidad, en Lisboa ya en un 68%, y Barcelona, por supuesto, son siempre más modernos y van atrás, están con un 50 y algo % de presencialidad, pero así les va, en el sentido de que pues es complicada la productividad en esas circunstancias. Vamos a ver qué pasa. Aquí lo mejor yo creo que es muy sencillo. Lo mejor es dejar que el mercado se adapte él solito a las nuevas realidades, con libertad para todo. Libertad para los empleados de, oye, que yo no pienso volver a la oficina porque yo quiero trabajar desde casa todo el tiempo, y libertad para la empresa de decir, oye, pues en esas circunstancias medida tu productividad y tal no me interesa, y porque cada cual se apañe como buenamente pueda y que el Estado pues intervenga lo menos posible en esa ecuación, porque además, afortunadamente, cuando interviene equivocándose, ¿no? La ley esta de protección del teletrabajo es tan gravosa para las compañías que la evitan como si fuera la peste, ¿no? Es normal, porque para las compañías son todo obligaciones y el accidente en su casa se considera accidente laboral, es un lío, con lo cual las compañías intentan evitarla todo lo posible, y ese es uno de los factores que también han influido en el hecho de que en España la tasa de adopción haya sido prácticamente insignificante en materia de teletrabajo. Las oficinas volverán de muchas formas, ¿no? Volverán. Si quieres competir con el grado de comodidad que un empleado tiene en su casa, hazle cómoda su estancia en la oficina, ¿no? Las oficinas, en los últimos años, las empresas se han volcado con el ESG y todo era face washing y todo era molón y environmental y sustainability y governance y no sé cuánto, y al empleado que le den 2 duros, es decir, densificación. En Madrid hemos llegado a densificaciones en nuestra cartera, tampoco tenemos las menores del mercado, pero hemos llegado a ver cosas en torno a 7,25. Somos conscientes de que en algunos sitios, Julián Camarillo, ha habido densificaciones en torno de 5 y pico. Mi madre piensa que 5 metros cuadrados para un empleado es un montón de espacio, ¿no? Pues es mucho espacio y tal, pero no se da cuenta de que hay que descontar un montón de cosas, y que densificaciones de 5 metros cuadrados por empleado es una cara con la otra cara, aquí, ¿no? Y luego, eso sí, se lo endulzas con un phone booth para que cuando su mujer le llama para darle las malas notas del niño, no se tenga que cagar en sus muelas en arameo delante de todos los compañeros y se meta en el phone booth y tal. Curiosamente, empieza a hablarse ahora ya de densificación, ¿no? O sea, pues, tú no eres el más guay, el más environmental y el más sustainable, pues trata a tus empleados con un poco de dignidad. Dales un despachito. Los despachitos aumentan la productividad contra lo que la gente cree. Y hay algunos research, en concreto hay uno muy interesante de Brookfield, que dice que en Estados Unidos, que están en 150 square feet por empleado, en el futuro se establece cuál ha sido la media histórica, ¿no? Se ve cómo va bajando desde... En Estados Unidos pues llegaron a tener 690 square feet por empleado o algo así, ha ido bajando, y ahora su predicción es que se volverá a 225 square feet por empleado. 150 square feet por empleado son 14 metros cuadrados, ¿eh? En nuestro portfolio tenemos 9,1. O sea que en España sí que hemos abusado bastante de la densificación, y ya veremos. Imagínate que la densificación en España rebota y se va de 9 a 10. Eso es un 11 o un 12% de ganancia de mercado. Se come toda la desocupación del mercado en medio minuto y hay que generar más producto. Ya veremos. Los mercados se autorregulan, por tanto, la gente tiene
tiene que dejarse de tanta pamplina, ¿no? Somos quizás una de las generaciones más insustanciales que ha tenido la humanidad y sin embargo siempre queremos ser fundacionales, ¿no? A partir de ahora, el trabajo, y a partir de ahora... Deja que la humanidad, deja que la vida fluya y que las cosas se acaben regulando igual que ha ocurrido con el comercio. Las oficinas no están ni mucho menos muertas y ya veremos qué va pasando. Y mucho menos en países como España, con un déficit grave, que también ocurre en Estados Unidos, de residencial, donde la parte del stock que se va quedando marrón, que ya no es capaz de entrar en verde, porque necesita un CAPEX muy importante, se va a ir transformando en residencial, con lo cual, como ocurrió ya en Lisboa cuando empezaron a subir los precios del residencial después de la ley de impatriación de talento, pues lo que va a ocurrir es que una parte del stock de oficina se va a ir transformando en vivienda y eso a su vez va a ayudar a un reequilibrio más rápido del mercado de oficinas. Ese era uno de los puntos que preguntaba Pablo Morillo de Milway, si desde Merlin, que entiendo que no, porque vuestro portfolio está bastante actualizado y es bastante sostenible, muy eficientes, pero desde Merlin ¿os estáis planteando esa reconversión de al menos una parte de vuestro parque de oficinas a residencial, a vivienda? No lo hacemos nosotros, lo que hacemos es que se lo vendemos a un promotor que lo quiere para vivienda. No, lo que nos hemos planteado ha sido algunos suelos que teníamos preparados para más oficinas, como por otra parte los tenemos en la cola de CAPEX y entramos en una situación desde el punto de vista monetario más restrictiva y hay que condomiar mucho mejor la caja disponible, porque con la caja que tengas ahora es con la caja que vas a tener que emerger al otro lado de la recesión o ablandamiento económico que nos espera. Pues lo que hemos hecho ha sido decir, pues esto lo quito de la cola del CAPEX, lo que hago es que lo tenía preparado para oficina, se lo vendo a un residencial que me está pagando bastante más del valor al que yo lo tenía en libros y me quito también un CAPEX de la cola, con lo cual pues tan contento, ¿no? Al final, ¿qué coño más te da tener 1.320.000 metros cuadrados de oficina que 1.407.000? Si es que da igual. Entonces, pues lo que sí que hemos hecho es algún suelo lo hemos pasado para residencial. También algún edificio se ha vendido porque tenía reconversión inmediata a residencial. Me acuerdo uno en Arturo Soria que se vendió a un fondo británico que nos lo compraron a un yield de menos del 3%, pero claro, ¿por qué? No porque no nos lo compraron como edificio de oficina, nos lo compraron para reconvertir a residencial, ¿no? Entonces, en algunos casos, claro, si puedes batir tu precio de balance, el valor al que tienes el edificio en balance, porque te lo compran para residencial, pues oye, lo vendes y esa accretive crea valor para el accionista y claro, por supuesto que lo iremos haciendo en la medida en que eso se pueda ir permitiendo. No solo eso, sino que yo creo que en el futuro una parte sustancial del stock de oficina que en realidad es residencial indebidamente utilizado como oficina va a ir volviendo al uso primigenio residencial. Ahora mismo no lo vemos porque como la legislación en materia de alquiler residencial es tan restrictiva, la gente huye del alquiler residencial, la gente saca el producto del mercado y eso hace a su vez, curiosamente, que suban más los precios. Pero bueno, la administración no se entera. Pero la gente pues primero intenta huir por las vías habituales, que es alquilar para turístico, alquiler de temporada y luego pues en gran medida pues alquiler para uso distinto de vivienda. Te lo alquilas a una compañía que termine en SA o en SL y no tienes problemas de desahucio, no tienes problemas de avales, no tienes problemas de nada. Mientras que si lo alquilas a una persona física pues te cae encima todo el populismo reinante y tienes un auténtico problema a la hora luego de poder cobrar las rentas, de poder echarle si impaga, etcétera, ¿no? Entonces, pues a día de hoy hay todavía más residencial indebidamente utilizado como oficina. Todo el centro de Madrid, Salamanca, Retiro, son todos edificios residenciales utilizados como oficina, pero que no cumplen ni un ápice de la normativa. ¿Dónde están los detectores de humo? ¿Dónde están los sprinklers que tiene este edificio? ¿Dónde están las rutas de evacuación? ¿Dónde está la aireación? ¿Dónde están los filtros EPA? O sea, nada. Pero bueno, se tolera, pero algún día se va a dejar de tolerar porque para el político es muy goloso. Madrid tiene unos 10 millones de metros cuadrados de residencial indebidamente utilizado como oficina. Esos son 100.000 viviendas, y además no 100.000 viviendas en el PAU de Casa Dios, sino en todo el cogollo. Por tanto, más tarde o más temprano el político va a decir, aquí tengo un lío, y simplemente con extremar un poquito el celo de la inspección,
todo eso va a tener que ir volviendo a residencial, porque es que no tiene sentido que sea oficina. Y os planteáis, que nos pregunta Hugo Petersen, de Petersen Capital Advisor, ¿os planteáis vosotros entrar en los nuevos modelos residenciales, bien sea en promoción, bien sea con este cambio de reconversiones, co-living, flexible living, incluso senior living o residencias de estudiantes? ¿Sabes que es como una tendencia ahora mismo, ¿no?, donde todo el mundo está entrando o quiere entrar? Sí, pero bueno, en residencial nosotros tomamos una decisión estratégica que no tenía nada que ver con cuestiones financieras, que fue salirnos, pero porque veíamos que atraíamos de forma indeseada el interés del político, ¿no? Y atraer el interés del político es un problema, ¿no? Entonces decidimos vender todo nuestro paquete de viviendas, que eran 12.600, una barbaridad. Se las vendimos a Blackstone en el año 18 y nos salimos completamente de cualquier cosa que se llamara algo parecido al living, con lo cual ni co-living, ni flex living, ni leche living, ni nada, ni student living, ni senior living. Nos quitamos de ahí porque lo único que podemos es atraer un interés regulatorio sobre actividades de libre mercado, como son un centro comercial donde tu cliente es otra empresa, una oficina, lo mismo, logística, lo mismo. Nosotros somos un negocio B2B y meternos en un negocio B2C es peligroso. Y donde sí que estáis entrando es en centros de datos. Nos pregunta Mariano qué competencias ves, qué riesgos, qué futuro, ¿no?, le ves a este segmento del inmobiliario. Hombre, yo tengo una confianza, que puede ser equivocada, pero creo que es el futuro de la compañía. Creo que apretando en centros de datos y en lo que nos queda por transformar de logística para hacer un poco más grande el portfolio, para 2030 o así probablemente habremos conseguido voltear la cuenta de resultados de la compañía y más del 50% de las rentas, probablemente más cerca del 60%, vendrá de economía vinculada a digital que de economía vinculada a analógico, ¿no? Entendiendo por economía vinculada a digital, logística relacionada con e-commerce y centros de datos, ¿no? Y por economía analógica, pues las oficinas donde se ejerce una actividad de gestión y los centros comerciales físicos, aunque los centros comerciales físicos cada vez más también son digitales, porque en las tiendas ya hay sistemas de pasillo infinito, se reciben los pedidos online, se pueden hacer devoluciones de online, cada vez están más vinculados también al comercio electrónico. Peligros que tiene, el peligro que yo llamo del pionero, ¿no? El pionero en el salvaje oeste, al pionero se lo comían los indios. Y en cambio el que engordaba y se ponía y tocaba el banjo era el granjero, el que llegaba después. Entonces ya cuando se había pasado el peligro, había llegado ya al séptimo de caballería y en el estilo anglosajón de la historia había arrasado con todos los indios, ya no quedaba un indio, pues luego ya llegaba el granjero y se hacía granjero o ganadero y a ese le iban muy bien las cosas. Los pioneros siempre corren riesgos, como mis paisanos en América, ¿no? Entonces el riesgo es crear un gigantesco elefante blanco de centros de datos. Estamos abriendo el día 30 de septiembre 3, nos queda por abrir el de Lisboa 4, interconectados entre sí, que nos ha costado una pasta construirlos, cablearlos, interconectarlos y que la demanda tarde más en manifestarse de lo que tú pensabas. Ese es un riesgo clarísimo. Es un riesgo que te arregla el tiempo, obviamente, te esperas y ya está. Pero a costa de una destrucción de valor temporal, eso sí, temporal para la acción significativa. Pero no creo que vaya a ser así. No, lo que veo me gusta. Veo tensión en el mercado, veo un montón de visitas, veo la calidad de las contrapartes es espectacular. Yo creo que va a ir bien, pero bueno, siempre hay un riesgo. Has hablado de digitalización. Nos pregunta Nuño Cachón de Casafari la importancia que le estáis dando a Merlin al Big Data, ¿no? A nivel de inversión, a nivel de proyectos de nuevas tecnologías. ¿Qué temas tenéis en curso que sean interesantes o qué cosas estáis implantando para mejorar, pues, la información, ¿no?, como estabas diciendo, la gestión de los activos, monitorizar campos de calor, geomarketing? Los primeros que adoptaron tecnología y análisis de Big Data y una cierta inteligencia artificial fueron los de centros comerciales, ¿no? Hoy en día es una actividad muy sofisticada. Se monitoriza todo, los clientes están todos tagueados
por sus smartphones, tienes mapas de calor interno, sabes perfectamente, tienes el conteo perfecto de cuánta gente se para delante de cada tienda, tienes diagramas de flujo, detectas perfectamente a quién le puede estar yendo bien y a quién le puede estar yendo mal. Mediante compra de datos a las grandes propietarias de datos, Google, Amazon, etcétera, a su vez esos tags alfanuméricos, que son completamente anónimos, pero los puedes convertir en un perfil socioeconómico, ¿no? Tú puedes saber como ese tag a través de Vodafone o Telefónica, tú sabes dónde se para por la noche y dónde se para durante el día, más o menos sabes ese tag dónde vive y dónde trabaja. Y en función del barrio donde vive y el barrio donde trabaja, ya te vas haciendo una primera idea de su perfil socioeconómico. Si a su vez compras datos a Amazon y a Google, sabes qué búsquedas hace, cuáles son sus áreas de interés. Si al tío le gustan los coches deportivos de alta gama, evidentemente ya supones que su nivel adquisitivo no es bajo. Si al tío le gustan los relojes de época, pues evidentemente si al tío lo que le gusta es el reggaetón, pues entonces puedes inferir que el perfil socioeconómico es otro. Entonces, en función de eso, cada vez con más precisión se calculan los marketing mixes, el mix de tiendas de los centros comerciales. Es decir, tú tienes que saber más o menos qué mix de tiendas va a ser el que te va a dar el mayor resultado. Es un error en un barrio que no tiene capacidad adquisitiva alta intentar colocar tiendas de nivel alto o viceversa, ¿no? Colocar tiendas de nivel bajo si el barrio tiene capacidad adquisitiva alta. Entonces, los que más data manejan y los que tienen data lakes gordos y tal son los de centro. Pero bueno, en otras actividades ya también lo vamos adoptando, ¿no? En oficinas tenemos un programa abierto muy interesante de sensorización. Estamos sensorizando en la medida de lo posible, empezando primero por la base, que es todos los nuevos proyectos ahora ya se modelizan en BIM. Debido a eso, pues ya todos los edificios tienen un gemelo digital, sabemos perfectamente dónde se producen averías, no sé qué, tal cual, con lo cual sensorizando en determinadas áreas somos más rápidos en la prevención, en la detección y en la corrección de averías y en el mantenimiento de los edificios. A su vez, todos esos sensores nos mandan un montón de información y consiguiendo que cada edificio sea una especie de hub digital desde el punto de vista de que se convierta en un nodo de comunicaciones, de fibra, etcétera, y que pueda enviar datos a la matriz, estamos trabajando en crear una especie de lo que antiguamente se hubiera llamado una CRA, una central receptora de alarma, pero ahora no es receptora de alarmas, es receptora de señales, ¿no? Entonces la estamos montando aquí en Madrid y el futuro es que podamos interactuar con todos nuestros edificios remotamente desde Madrid. O sea, podremos cambiar parámetros de programación de ascensores, podremos cambiar parámetros de temperatura, humedad, etcétera, de los sistemas de aire acondicionado, los sistemas de filtrado, podremos cerrar compartimentos estancos en caso de fuego, podremos hacer un montón de cosas de forma remota desde Madrid. Ahora, hasta conseguir eso, primero tienes que empezar por el hardware. Es decir, si no instalas los sensores físicos y los sensores físicos no se hablan entre sí, pues antiguamente en los edificios el tío que te programaba los ascensores, venía el tío de Schindler, programaba el ascensor, lo metía en un ordenador, el ordenador lo ponía en una cuartiche que había detrás del tío de conserjería y allí se quedaba. Luego venía el del aire acondicionado, programaba el aire acondicionado, lo dejaba en un ordenador detrás del tío de conserjería y ahí se quedaba. Programaban un montón de cosas, pero al final lo que tenías era 8 ordenadores detrás del tío de conserjería que no se hablaban entre sí, que no tenían ningún bus de comunicación entre ellos, etcétera, que eso no tenía ningún sentido. Entonces, ahora lo que estamos intentando es que todos los programas de mantenimiento y gestión de edificios se hablen entre sí, en cada edificio, en un Building Management System, en los edificios grandes, y esos BMS a su vez hablen con este BMS central para poder actuar de forma remota sobre todo nuestro portfolio. En fin, o sea, nosotros intentamos, en la medida de lo posible, siempre hemos sido bastante comprometidos con la tecnología. La edad media de la plantilla es joven y la gente, yo creo que es una gente que pertenece a una generación bastante tecnológica. Entonces, la verdad es que utilizamos bastante tecnología en nuestra gestión diaria y ahora tenemos, de hecho, abierto el debate interno de cómo organizarnos en materia de inteligencia artificial, etcétera, porque no es... creo que hay que ir ahí, pero hay que ver cómo vas ahí, porque el problema de que la información que tú intercambias con la nube entrene al sistema de inteligencia artificial y pase a ser propietaria de tu proveedor de inteligencia artificial es peligrosísimo, porque evidentemente un analista a las
4 de la mañana haciendo un modelo, si le está dando ref, hay una fórmula que se le ha encasquillado y que el tío le da ref y sabe que a las 8 o las 9 de la mañana tiene que sentarse con su jefe a revisarlo, pues la tentación de coger el modelo y pasarlo por un programa de inteligencia artificial para que le diga la que tienes mal es la A1308, pues claro, pues el programa le va a decir que la que tiene mal es la A1308, pero toda la información que había en ese modelo financiero pasa a ser pública. Entonces, ojo, es decir, que hay que tener, y eso que nosotros no hacemos guías radáricas de misiles, pero hay que tener alguna información, no la quieres compartir con el mercado. Entonces, bueno, pues hay que ver un poco cómo lo hacemos. Estamos mirándolo en estos momentos, pero sí que yo tengo claro que hay que ir, que la inteligencia artificial es una especie de, es como el gachetobrazo del inspector Gadget, o sea, es un extensor de la capacidad natural de la persona que ayuda especialmente a las personas menos capacitadas, porque, por ejemplo, la inteligencia artificial en materia de corrección de texto, pues evita que el tío que escribe como el orto, pues cuando escribe el texto ya directamente los compañeros cuando lo leen digan, joder, Andresito, que eres medio bobo, pero no escriba AI con H-I latina, AI es H-A-Y, ¿no? Pues eso, bueno, pues parte de esa pérdida de respeto, pues la corriges con un corrector de inteligencia artificial que te mejora la calidad de los textos. Hay un montón de cosas en las que la AI nos puede ayudar. Pero bueno, hay que ver cómo la racionalizamos. Poco a poco. Tenemos numerosas preguntas respecto a un tema que has tocado al principio, ¿no? Que es cómo esta subida de tipos de interés afecta al inmobiliario o acabará afectando al inmobiliario. Pero centrándonos más, nos preguntan, por un lado, Lourdes Barriuso, de Barriuso Legal, si veremos a raíz de esto salir los fondos internacionales de España, y por otro lado, José Manuel Sánchez, de Albus Leo, que creo que está en cierta manera ligado, ¿cuándo crees que estas primas de riesgo de terciario y de residencial en España acabarán variando, acabarán ajustándose, ¿no?, en consecuencia a los tipos? Se están ajustando más de lo que la gente percibe. De hecho, ayer había un artículo periodístico que me hacía gracia porque decía que frente a la subida de los tipos de interés, no sé qué, pues Merlin solo ha ajustado sus valoraciones un 2 o un 3%. La gente confunde el bruto con el neto. O sea, nosotros, de momento, llevamos ajustados 72 puntos básicos de tasa de capitalización media del portfolio, partiendo inicialmente de un 3,90, una cosa así, que era como lo teníamos igual hace año y medio largo, pues el portfolio estaría a una tasa de capitalización media en ese entorno. Ahora estamos en un 4,70 y tantos, ¿no? Entonces, pues hemos corregido 72 puntos básicos. 72 puntos básicos sobre 390, sobre 400, es un montón. Es más de un 15%. Eso es lo que ha corregido el portfolio en bruto. En centros comerciales, sin ir más lejos, desde COVID, los centros comerciales han corregido en torno al 20%, en algunos casos más. Lo que pasa es que la gente ve el neto, y el problema del neto son dos cosas. Por una parte, tienes inflación, que hace que las rentas sean más altas, entonces tienes un elemento numerador. Aunque la tasa de capitalización es peor, tienes mucha más renta. Entonces, pues eso te compensa parte de la caída del valor. Y luego tienes una cosa que es de cajón, que es que como nosotros tenemos un programa de CAPEX constante, estamos constantemente metiendo WIP en activo en operación. Y cuando metemos WIP, que lo tenemos mantenido en balance a coste en activo en operación, se produce un uplift. Entonces, como se ha visto, por ejemplo, esta última vez en junio, la logística ha subido de valor. Entonces la gente dice, ¿pero esto cómo puede ser? No es por magia, es porque hemos metido unas cuantas naves que no teníamos. Entonces, cuando mete más perímetro, pues sube el valor del portfolio. Es simplemente eso, ¿no? Entonces, ha habido una corrección ya significativa que va a continuar, que empezaremos a ver. Yo creo que los centros comerciales se estabilizarán en torno del 6,25 y el 6,5 aproximadamente de tasa media. Oficinas se van a ir claramente por encima del 5, entre el 5 y 5,5, y la logística se va a ir más cercana al 6 que del 4,75, 4,90 que está ahora. Y todo ese ajuste bruto, nosotros estaremos ya a más de mitad de camino de llegar a esos niveles, pero bueno, pues ese ajuste bruto provocará un ajuste neto, y ese ajuste neto pues tendrá
como contraparte ese incremento de rentas por inflación y la parte de puesta en marcha de activo nuevo. Por ejemplo, nosotros a final de año históricamente no hemos valorado los data centers. Entonces los tenemos en balance por el coste del suelo y el CAPEX que hemos incurrido. Cuando lleguemos a fin de año y un valorador ya nos valore los data centers, incluyendo los contratos que tenemos firmados, pues ya los valorará por un descuento de flujos, con lo cual esos data centers que los hemos producido a un yield del 11% neto, pues nos lo va a valorar a lo mejor al 5,5%, al 6% neto. Entonces, claro, se produce un salto de valor importante en la división de data centers que va a compensar parte del porrazo que le peguemos a las valoraciones en materia de oficina, centros o logística, ¿no? Entonces, eso quizás es la parte que la gente no ve. Pero está habiendo ajuste. De hecho, vosotros estáis constantemente en contacto con los valoradores, con los CBRE, Jones Lang, Cushman, Savills, etcétera, y ellos mismos nos lo están diciendo a todos, ¿no? Que están ajustando y están ajustando de forma bastante gruesa. Hay otros países donde se está ajustando más, son mercados más volátiles, sobre todo Reino Unido, y también que han tenido menos inflación incorporada que nosotros, porque los contratos en Reino Unido, a diferencia de los españoles, son muy largos, pero no están inflacionados. Hay mark to market y en cada mark to market capturas el potencial del mercado, pero no hay inflación directa como sí hay en España. Entonces, bueno, todo eso hay que meterlo en la coctelera a la hora de calcular, pero se están ajustando los valores inmobiliarios de forma inequívoca. También, ¿cómo más nos afecta la cuenta de resultados? Nos afecta porque nos incrementa el servicio de la deuda. En la medida en que vas refinanciando parte de tu deuda, te va costando más. Entonces nosotros tenemos que saber que tenemos un vencimiento medio de la deuda de 5,3, mitad de nuestra deuda vence antes del año 5 y mitad vence después del año 5. Pues tenemos que estar preparados que para que toda la deuda que vence antes del año 5, que son 1.900 millones de euros, pues en esos 1.900 millones de euros vamos a pasar de un coste medio del 2,2 a un coste medio de, 5,2, 3 puntos. 3 puntos sobre 1.900 millones, pues son 50 y tantos millones adicionales de servicio de la deuda. No es tan grave porque el año pasado incorporamos casi 30 de mayores rentas como por la inflación, este año llevamos otros 20 y tantos, y de aquí a 5 años que se termine de ajustar el coste de la deuda, habremos incorporado 100 y pico kilos en mayores rentas como consecuencia de inflación, incluyendo el probable efecto cuando haya que ajustarlas a la baja. O sea, que llegará. Pues Ismael, vas a tener que volver otro día porque se nos quedan muchísimas preguntas en el tintero. No pasa Pero nada. Antes de cerrar, volviendo a un aspecto más personal y de recomendaciones que nos puedas hacer, ¿qué 3 libros, que pueden ser inmobiliarios o no, crees que cualquier profesional inmobiliario tendría que leer? Yo no soy muy iconófilo en materia de estas cosas. Hombre, el que yo me leí cuando tuve que hacer el curso, el Induction de Bankers Trust en Nueva York, me acuerdo que además lo han ido actualizando, aunque sigue pareciendo un poquito anticuado, es el Brueggemann Fischer, que es un libro de principios de inversión en real estate o algo así, que es un poco la Biblia, es un libro que se utiliza un poco como de texto en Estados Unidos en materia de real estate. Otros libros que me hayan marcado o tal, pues no sé, yo creo que ya son libros de economía general. O sea, pues no me atrevería tampoco a recomendar ninguno. Yo creo que si alguien quiere leer algo, yo creo que lo que tiene que leer es El Quijote y los episodios nacionales. Bueno, eso, es que pueden ser libros no inmobiliarios, sí, pues ¿sabes? eso, Porque eso, al final son eso, cosas que te quedan. La literatura española enseña mucho sobre la historia de España, sobre sus valores y es muy importante. Yo creo que para poder ser un buen profesional en lo tuyo tienes que también que formarte como persona, ¿no? Y todo lo que sea añadir a tu mochila en materia de cultura es siempre luego bueno para el desempeño de tu actividad diaria, porque también te permite además tener relación con otras personas y establecer amistades y tal. ¿Y 3 podcasts o creadores de contenido o redactores o personas que a ti te inspires y a las que suelas leer y que recomendarías? No he escuchado un podcast en mi vida. No tengo redes sociales. No he visto una serie en mi vida. No compro en Amazon. ¿Y un artículo? Artículos miles, por supuesto, pero yo vivo concentrado en lo mío y el tiempo libre que tengo lo dedico a mi ocio y a mis hijos y a mi familia y
y la verdad es que no participo mucho de... O sea, yo, mis hijos, pues toda su vida me hace mucha gracia, ¿no? Lo de los cuatris, lo primero, esto de los cuatris, o sea, que tú puedas estudiar contabilidad de costes en un cuatri, me parece alucinante. Lo de los pequeños, cuando estudian los ríos de la Comunidad de Madrid, digo, pero a ver, ¿cómo que los ríos de la Comunidad de Madrid? Pero sí, eso sí, pero es que no se me ocurren, o sea, no sé si habrá más de 4, pero Alberche, Jarama, o sea, es que, ¿qué me estás contando? O sea, el Tajuña, pero ¿esto qué es? Y ya cuando empiezan con lo de estoy viendo la 4ª temporada de no sé qué, la 4ª temporada, ¿que esto qué coño es? Sí, pues papá, es que es súper guay, ¿no? Breaking Bad, ¿tú no has visto Breaking Bad? No. Pero papá y tal, y nada, no he visto, yo no veo una puñetera serie, no veo la tele, o sea, ya no veo ni partidos siquiera porque a pesar de mi conocida afición por el Barça lo estoy medio dejando porque el rollo este último que tienen me parece un poco chungo y estoy preocupado y entonces me he autoimpuesto la disciplina de no ver partidos del Barça, que me duele, porque me encantaba, pero ya me he puesto como meta no ver partidos del Barça. O sea que no soy yo mucho de eso de podcast y tal. He escuchado algunos porque una vez me hicieron un podcast, un tío cojonudo, que además le conocíamos porque había trabajado antes en Inditex, se llama Beltrán Espinosa Los Monteros, me hizo una vez un podcast y entonces para saber en qué tipo de ratonera me metía, digo, pues me voy a escuchar unos cuantos podcasts a ver qué tipo de entrevistas hace un tío cojonudo que sabe tanto de economía como el entrevistado, ¿no? Entonces, pues la verdad es que fue súper divertido el grabar aquello y tal. Y hace poco he grabado otro para Rankia, que es una web de estas de contenidos de bolsa y mercado de valores. Yo creo que son los 2 únicos podcasts que he grabado en mi vida. Y luego he escuchado alguna vez, por indicación de mis hijos, saltándome un poco mis reglas personales, he escuchado unos podcasts que se llama la piel del tambor o no sé qué tal, que son históricos y son interesantes. Eso sí que me gustan, y he escuchado alguna vez algo sobre eso, pero nada más. La verdad es que no soy un desastre, no ya te digo, lo único que tengo es WhatsApp, todo lo demás no tengo LinkedIn, la gente se cabrea, como no puedes tener, Twitter no me metió en mi vida, nada, o sea, TikTok, nada, o sea, no tengo nada, no tengo ni una sola red social, funciono completamente al margen de la sociedad. Y bueno, la verdad es que quizás por eso soy un tío feliz. ¿Y una persona que crees que tendríamos que invitar a este sofá? Bueno, eso seguro, pues al sector inmobiliario español hay gente buenísima y muchos podéis invitar aquí. Pere Viñolas es un tío espectacular, con unos conocimientos y una experiencia brutales. Si quieres reírte un rato, pero estando atento al contenido de lo que dice, porque no dice tonterías, tráete a Juan Pepa, te vas a reír mucho. Es un fenómeno de la canción. Es que, bueno, antes de venir aquí me envié el de Adolfo Ramírez contigo y tal, o sea que ya veo que a mucha gente buena ya la habéis traído. Bueno, no va a acceder a hacer un sofá inmobiliario contigo, pero sí accede. Un tío espectacular es Ángel Soria, que es un fenómeno, pero no creo que quiera venir. Ya me gustaría, pero... Es una bellísima persona, un tío del que debemos estar todos muy orgullosos de que exista y esté en España. Un huevo de gente, Luis López Herrera Oria, que es la experiencia personificada, ese lo ha visto todo, lo ha hecho todo, es una cosa tremenda. Está muy mayor, pero John Gómez Hall sería un auténtico lujo. Ese sí que, vamos, ese no es que lo haya visto todo, ese es que la mayoría de nuestros edificios los había desarrollado él hace tropocientos años y nosotros hoy en día nos limitábamos a operarlos, ¿no? Hay mucha gente. En España la verdad es que el sector inmobiliario ha pegado un cambiazo espectacular. Los gestores hoy en día son gente súper profesional. David Martínez de Aeda, no sé si lo has traído. No, pero lo tenemos pendiente. Borja, el de Neynor, es un tío cojonudo. Jorge, el de Metro, es también un tío espectacular. O sea, no sé, hay un montón de gente en nuestro sector. Miguel Pereda, que es la voz de la experiencia en materia de retail. Hay un montón de gente que merece la pena que vuestros asociados del club les oigan porque
porque es gente que es la que motiva que el sector inmobiliario en España hoy en día haya recuperado de forma bastante significativa el prestigio que quizás perdió en la Gran Depresión financiera entre los años 2007 y 2010. Pues hoy en día las cosas son completamente diferentes y cuando vas por ahí al extranjero te das cuenta de que ya no te miran por encima del hombro, sino que pues ya te tratan de tú a tú. El otro día estuve con un señor de British Land que hace solamente unos años pues hubiera sido un póster en mi habitación, ¿no? O sea, yo le hubiera adorado, ¿no? British Land, Land Securities eran para mí como lo mejor. Y estuve de charleta con él tan tranquilo y el tío pues estaba bastante al día de las cosas que se hacían en España, de cuáles eran las empresas grandes aquí, de lo que hacían, no sé qué. Me llamó la atención y me dio mucho orgullo. Pues muchísimas ideas, mucha gente a la que poder llamar si acceden a compartir este rato con nosotros, pero sobre todo, Ismael, muchísimas gracias a ti por tu tiempo, por tu generosidad y por ser siempre tan participativo con nosotros. Muchas gracias. Encantado.